Bueno, vamos a presentarles el tema de desodorantes, antitranspirantes. Este tema lo elegimos en particular porque es un producto que es usado por la amplia mayoría de las personas, por lo menos a partir de cierta edad. Y aún aquellas que dicen yo no uso cosméticos, los usan en general. Y por otro lado, quien los usa inmediatamente detecta si un nuevo producto es eficaz, si está buscando algo mejor o si quiere continuar con lo que tenía y se le está dando la respuesta que busca. Pero por otro lado, su entorno también va a detectar eso. Y entonces, fíjense lo que tenemos acá. Esto puede ocurrir, quizás nos ha ocurrido y quizás este personaje nos represente a nosotros y este personaje a alguien que está a nuestro lado, o quizás en algún momento pasamos a este otro personaje. Se presenta en muchas formas cosméticas y trabajar en producción de este tipo de productos va a requerir de amplios conocimientos en la industrialización. Por otro lado, podemos considerar que manejando de alguna manera, conociendo un poco más profundamente algunas formas cosméticas en las que se presentan desodorantes y antitranspirantes, estaríamos un poco más capacitados para emplear esas mismas formas cosméticas con otros fines de tratamiento de la piel o de los cabellos. O al revés, si estamos trabajando con distintas formas cosméticas, con objetivo quizás anti-envejecimiento, vamos a estar un poco más preparados para incursionar, si es que estamos en una empresa que así lo requiera, en trabajar en antitranspirantes y en desodorantes. Por otro lado, estamos en un mercado que evoluciona. Los mercados siempre evolucionan. A veces simplemente lo que dice en la etiqueta, a veces simplemente la misma fórmula, lo que nos propone o lo que nos propone de distintas formas. Pero en este momento el mercado de los desodorantes y antitranspirantes está evolucionando mucho. Y yo encontré un video que está relacionado con esta pregunta. ¿Qué desodorante atrae más a las mujeres? Te digo cuál, pongámoslo a prueba. Muy bien. Y entonces, yo les propongo, quienes quieran, puedan ah, ver este videíto, que lo hagan con un criterio de analizar las propuestas, si les parecen adecuadas, que hagan algunas críticas, que piensen alternativas, si les parece adecuado poner esa prueba en ese lugar, en esas condiciones, el tipo de preguntas que se hacen, cómo recoger los datos. No les vamos a preguntar esto en los controles, ténganlo presente. Es simplemente a modo de juego si el tema les interesa. Y bueno, yo había puesto, usamos desodorantes gracias a la publicidad o por culpa de la publicidad. Bueno, en realidad no es tan así. Eh, si pensamos que a lo largo de los últimos, de los últimos siglos, las posibilidades de higiene, tanto de las ciudades, tanto de las personas, han ido evolucionando, entonces podemos entender que eh, olores que se consideran desagradables, como el de la transpiración, en una ciudad donde se tiraban las aguas hervidas por la ventana, como podía ocurrir en el siglo XVI, era lo de menos tener olor a transpiración. Pero si nos vamos a ciudades
en donde los niveles de higiene han podido evolucionar, eh, quizás algo en el siglo XIX, después siglo XX, el olor a transpiración se vuelve muy notorio, se destaca, y entonces apareció a principios del siglo XX un producto que se llamaba Orono. Y fíjese la forma del frasquito, no se parece mucho a los envases que tenemos nosotros para desodorantes o antitranspirantes. Sin embargo, ese nombre lo rescató Rexona con un producto que presenta en pote y que nos publicita como una crema antitranspirante. Y encima nos dice que nos protege durante 72 horas. Temas que iremos viendo a lo largo de esta presentación. Y lo que les comentaba, la amplia variedad de formas cosméticas, vamos a analizar algunas de ellas. Tenemos por un lado barras sólidas, que son, diría, algo mm, exclusivo de los antitranspirantes. Aquí tenemos el envase, son, las hay cerosas en forma de grasa, las hay en forma de gel. Las en forma de gel se asocian mucho a las barras repelentes de mosquitos. Tenemos barras extrudables. ¿Qué ocurre? La forma barra, el tipo de envase de la barra, es muy adecuado para la axila, para poderse aplicar bien en una zona delimitada. Entonces, empleando el envase tipo barra, se llega a estos otros, donde tienen una especie de tapita en la superficie que tiene orificios. Con la ruedita ustedes empujan el producto que está dentro, el producto ya no es sólido, puede ser de importante consistencia, puede ser un gel, puede ser ceroso, pero va a salir a través de esos orificios, se puede regular la cantidad con eso y se aplica. Y ahí hablamos de barras extrudables. Otra forma de envase que es adecuada para la aplicación en la axila son los rolones, que en su interior pueden contener emulsiones, pueden contener geles, pero el rolón es muy adecuado para su aplicación en la axila. Tenemos spray. Los sprays se usaban hace muchos, muchos años. Después vinieron los aerosoles. Después con la restricción de ciertos gases propelentes se volvió un poco para atrás, con los aerosoles se volvió a los spray. Después cuando empezaron con propano butano se volvieron a los aerosoles que pueden contener emulsiones, suspensiones. Podrían tener soluciones, pero no es lo más frecuente. Los rolones le decía que pueden tener emulsiones y geles. Polvos no son, eran bastante frecuentes hace unos cuantos años. Si tienen a alguien bastante mayor de sus familias, pregúntele si llegaron a ver polvos desodorantes. Y luego podemos tener cremas, soluciones, geles que pueden estar contenidos en este tipo de envase, pueden aparecer en alguno de estos envases. Pueden aparecer en un pomo, donde ahí habría que tomarlo con la mano y aplicar. eh, Bien, ahí siempre se vuelve muy importante la higiene pre-tomar un producto y post-tomar un producto, pero en este caso en particular, piensen que si ustedes por algún motivo usan una crema antitranspirante y el dedo que tocó eso, la mano que tocó eso, termina tocando el rostro, ustedes van a sentir una astringencia y una sensación de tirantez que no corresponde. Aquí tenemos la definición que da COSIN, de los que ya les hablé, para antitranspirante y desodorante. En un caso reducimos la transpiración. Si reducimos la transpiración, vamos a ver después cómo se genera el mal olor, vamos a tener menos transpiración y entonces vamos a tener menos ah,
sustrato, digamos, para que se genere el mal olor. Y entonces muchas veces el término antitranspirante aparece en un envase porque su composición así lo determina y porque ha sido medida su eficacia como tal, pero aparece también la palabra desodorante. Pero podemos tener desodorantes que reducen o eliminan el mal olor, contribuyen contribuyen a prevenir la formación de malos olores en las superficies corporales y no por eso van a reducir los niveles de transpiración. O sea, ese señor que aparecía en el bus mojado en su axila, quizás no tenga olor o mal olor porque es un desodorante, pero no es un antitranspirante. Y aquí les pongo una página donde ustedes pueden ir a COSIN y van a encontrar muchísimos componentes que pueden aparecer en distintos desodorantes. A nosotros nos van a importar las glándulas sudoríparas, de las que ya les habló bastante Ana Victoria en su clase de piel, que aparte fue pregunta, escrito, en algunos casos muy bien respondida, en otros casos confundiendo un poco los términos, en otros casos de ninguna manera bien respondida. Yo copié los slides de Ana Victoria a continuación de esto, por si ustedes quieren darle un repaso con esta presentación, porque este tema hace a la segunda parte del curso. Las glándulas endocrinas, que están en toda la superficie corporal, se asientan en la dermis, tienen una salida por un poro, regulan el equilibrio térmico, contribuyen al mantenimiento del pH de la piel. La glándula apócrina tiene un glomérulo más grande que el de las ecrinas, un conducto excretor que tiene una luz mayor y que desemboca en el folículo pilibáceo. Se encuentra en las axilas, en las mamas, la zona ano-perineogenital, zona pubiana, y su crecimiento y desarrollo está asociado al desarrollo hormonal y de alguna manera explotan en la pubertad y continúan durante toda nuestra vida, se reducen bastante en la vejez, su excreción. Bueno, aquí tenemos los datos que les había proporcionado Ana Victoria, que yo dejo para que los repasen. Y voy a concentrarme un poco en el sudor ecrino. Es un fluido acuoso similar al plasma, hipotónico, con un pH que varía según las regiones de la piel y según la persona, que evita la proliferación de microorganismos. Contiene un 99,2% de agua, tiene cloruro de sodio, ácidos grasos, trazas de urea, ácido úrico, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, manganeso, carbonato, fosfatos, azufre, yoduro, bromuro, ácido succínico, glutámico, aminoácidos, vitaminas del grupo B, fosfatasa alcalina, colesterol, azúcares reductores. Y a medida que va avanzando la investigación, estas listas van aumentando, porque se detectan componentes que están en menor concentración. El sudor apócrino es más escaso, es lechoso, tiene un mayor contenido de sustancias nitrogenadas, de compuestos orgánicos y de grasas que el sudor ecrino. Tiene ácidos grasos de cadena corta, que son muy importantes, huelen feo, y tiene menor contenido acuoso. El mal olor de la transpiración axilar es principalmente debido al sudor ecrino, que es rico en materiales orgánicos. Y ahí les hablábamos de nuevo de los ácidos grasos de cadena corta. Mientras que el sudor ecrino, mezclado con el apócrino, va a dar una buena extensibilidad. En las axilas, el vello favorece el mantenimiento del sudor y genera un buen entorno para la proliferación de las bacterias residentes y poca contaminación de bacterias ajenas. El sudor nos provee agua, electrolitos, minerales, proteínas y lípidos.
Con el constante recambio del estrato córneo provee aminoácidos y ácidos grasos. Y ahí hay bacterias gram negativas como el Staphylococcus o y Corynebacterium y Cutibacterium, que descomponen algunos componentes del sudor y dan productos con olores desagradables. Les decía, los ácidos grasos de cadena corta ya huelen feo y aparecen tioles volátiles de olor fuerte debido a la acción del estafilococcus. Y el vello dificulta mucho la higiene. Eh, por otro lado, a veces dificulta también la llegada de los desodorantes y antitranspirantes a la superficie de la piel, donde deberían ejercer su mayor acción. Y les cuento dos casos que alguna vez me consultaron. Uno era una eh, alumna cuyo esposo tenía problemas y yo le decía, se depila, en esa época no se usaba tanto que los hombres se depilaran. Me decía, no, no se va a querer afeitar. Le digo, bueno, que se recorte, que mejore la llegada del jabón y de los desodorantes y antitranspirantes a la piel. Y después el caso de una amiga que me decía, el desodorante me está fallando. Le digo, bueno, vos sos de depilarte o de afeitarte. Sí, pero ahora, bueno, no sé, si querés volver, porque te va a ayudar. Eso es decisión de cada uno, pero ténganlo en cuenta. Entonces, ¿cómo podemos controlar el mal olor? Tenemos un sustrato que es el sudor. Tenemos unas bacterias que están en la piel, que no son patógenas, pero están ahí y les gusta el sudor y actuando sobre él dan productos con mal olor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reducir la transpiración con agentes astringentes. Yo voy a tener con eso un antitranspirante. Por lo tanto, voy a tener menos sudor y por lo tanto voy a tener menos olor. Antitranspirante, desodorante, por la reducción del sudor. Pero no queremos eso o no nos gusta o queremos alternativas. Puedo inhibir los microorganismos. ¿Con qué? Con antibacterianos que van a ser desodorantes. Hubo épocas, prehistoria, como les digo yo a veces, que se proponían antibióticos, lo cual es un total disparate, porque después terminamos perdiendo los antibióticos generando bacterias resistentes contra las que tenemos que luchar porque son patógenas. Y estas no son patógenas, no tenemos que luchar contra ellas. Bueno, no contra todas ellas. Y después tenemos enmascaramiento con absorbentes responsables del mal olor, bicarbonato de sodio que volvió, se usaba hace muchos años. Inhibidores enzimáticos, el uso de perfumes. Hay perfumes que solamente tapan, pero hay extractos vegetales, componentes de aroma que tienen cierta acción que podría llegar a inhibir o modificar el metabolismo de estas bacterias. Y entonces, de todo este paquete podemos hablar de desodorantes que enmascaran, suprimen, disminuyen, previenen el desarrollo de olores desagradables. Desde el punto de vista legal, vea la clase de legislación, los antitranspirantes en nuestro país y en Mercosur son grado 2, tienen un etiquetado específico y si son aerosoles más específicos todavía, y los desodorantes, salvo alguna excepción, para ser grado 1. Y también en la Unión Europea son cosméticos. Mientras que en Estados Unidos los desodorantes son cosméticos y los antitranspirantes son de venta libre y están muy regulados, no así los cosméticos, están muy regulados porque alteran una función normal. Son drogas que no requieren prescripción médica. Y hay una monografía
después vamos a ver la cita de ella, que establece qué activos se pueden usar, qué se puede decir de ellos, cómo evaluarlos para decir que son eficaces, cómo evaluar si la cantidad de componentes que decimos está dentro de lo permitido. Veamos un poco la acción antitranspirante. Básicamente, se empezó hace muchos, muchos años con cloruro de aluminio, sulfato de aluminio, eran las primeras cremas, eran muy irritantes para la piel y decoloraban las telas se volvían frágiles y se podían rajar. Actualmente se cuenta con aluminio clorhidrato, les puse el nombre INSI. Lo pueden elegir ultrafino si quieren hacer suspensiones. ¿Cuándo vienen en suspensiones el clorhidrato de aluminio? Si estamos haciendo barras grasas y si estamos haciendo aerosoles. Pero es soluble en agua, podría venir en solución, ¿en qué? Quizás en crema, que puede ser extruida. Quizás en crema que puede ir en un rolón. Quizás en algunos geles también. Y yo les puse después que si trabajaran en eso, los ultrafinos son bastante más caros. Y si ustedes están trabajando con líneas de estos, puede ser interesante que como materia prima adquieran los ultrafinos para las formas que realmente lo requieren. Y hay en forma de cristales más grandes que se pueden disolver fácilmente o les pueden vender soluciones que podrían usar en los casos de cremas y geles. Después hay derivados de aluminio, circonio y glicerina. Y algo que tienen que tener en cuenta es que se usan en porcentajes altos. Están en la lista de restringidos y cada uno tiene su restricción, pero fíjese que estoy hablando de 15 a 25%, tendrán que ver en qué lo quieren poner, cuál eligieron, pero estamos en concentraciones muy altas, algunas de las cuales van a ir en suspensión. Y eso lo vamos a tener en cuenta cuando hablemos de las formas de elaboración. Y bueno, acá tenemos lo que dice esta referencia, cómo actúan las sales de aluminio. Acá tenemos ah, la glándula sudorípara, el ducto excretor, viene el producto que va a tener, que fue aplicado, que va a tener las sales de aluminio, y entonces parte de la composición del producto se va a mezclar con la transpiración y parte de los activos se van a ir concentrando en la transpiración, terminando ocluyendo el ducto. Esto es circunstancial, esto se recupera, por supuesto, pero es por esto que en Estados Unidos se habla de que no son cosméticos y que nosotros los tenemos como grado 2. Y por otro lado, desde hace tiempo ya se está hablando de que esto se podría asociar a cáncer de seno, lo que he leído hasta ahora, dice que los estudios que se han realizado no han logrado distinguir si la frecuencia de cáncer de seno aumenta en personas que usen antitranspirantes en relación a los que usan desodorante. Pero bueno, acá es la decisión de cada uno. Y les comento que hace unos cuantos años algunas amigas me habían preguntado por qué no querían usar antitranspirantes. No les digo que haya agotado de mirar todo lo que había en mercado, pero yendo a perfumerías y mirando etiquetas y mirando composición, no encontré uno que yo les pudiera decir, mira, este es solo desodorante. La acción desodorante, antibacterianos, inhiben el crecimiento de bacterias de la flora normal que dan origen a malos olores al descomponer el sudor. No controlan el sudor, solo eliminan el mal olor.
Bien, en general se le va a pedir que tengan actividad contra gram positivos y una de las formas para probar que algo es desodorante o que un activo es desodorante es probarlo contra las bacterias de las que estábamos hablando. En general son de concentraciones mucho más bajas que eso que les decía de 15 a 25%, no tiene ningún sentido. Estamos hablando de un antibacteriano. Se buscará que no irriten, que no sean sensibilizantes. Hasta hará 15, 20 años, uno decía voy a hacer un desodorante y pedía triclosan. Quizás triclorocarbamidina, no mucho más. A veces aparecía el farnesol, pero este aparece ahora entre los alergizantes. La triclorocarbamidina, sinceramente no, habría que mirar la lista de restringidos y perdón, el triclosan. Habría que mirar la lista de conservadores y restringidos. Hasta hace un tiempo podía usarse como conservador, ya no. Y miren la lista, ya que a la Victoria les dio las últimas versiones, a ver si se puede seguir usando en desodorantes, pero ha venido con, como dirían, con muy mala prensa, así que de alguna manera sería descartable. Y estas son propuestas más recientes que no es exhaustivo este listado, y ustedes si trabajaran en esto tendría que ver, bueno, todo. Están sacando algo nuevo en Uruguay, por ejemplo, ¿qué hace la competencia? ¿Qué hacen los líderes de la competencia? No es por copiar, pero algunas razones pueden tener. Igual podemos investigar, hay que estudiar la materia prima, hay que ver si la puedo comprar en el mercado, si la tengo que importar, qué cantidades me venden. Estos se usan en pequeñas cantidades, así que hay que andar con cuidado. Tengo muchos productos desodorantes pédicos en polo, tengo en barra, tengo, bueno. La que elegí, la puedo usar en todos. Les cuento un caso. Habíamos estado mirando para un desodorante pédico y una que se ofrecían en Uruguay, tenía una restricción de un rango de pH. O sea, invento porque no me acuerdo exactamente el número, pero pongamos que el pH tenía que estar entre 5 y 6. Eso genera una complicación al formulador y muchas veces genera complicaciones en el ajuste en producción. Entonces hay que ver un poco eso. Por supuesto, precios y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo se evalúa? La IFCC tiene monografías, por lo que yo sé ahora, hasta ahora son 6, tienen sus años, me están contando que van a haber monografías nuevas y que algunas que están viejas se van a hacer revitalizadas, pero bueno, nos está hablando de cómo se puede evaluar un desodorante y un antitranspirante, le pueden dar una mirada. Yo entrando a las páginas de la IFCC no lograba llegar a ellas porque me pedía datos que yo no quería dar y que no sé si podía realmente, no sé si tenía que ser asociada, ese tipo de cosas. Pero encontré una forma de llegar que es esta y seguramente ustedes van a encontrar más formas de llegar porque para este tipo de cosas deben ser bastante más hábiles que yo por si quieren leer cómo se hace, pero si no, lo que se hace es, se toman usuarios, se establece cómo lo tienen que usar, cuánto tiempo antes tienen que dejar de usar lo que habitualmente usan, cómo se tienen que higienizar, cuánto tiempo antes tienen que empezar a usar lo que les propusieron, cómo se tienen que presentar a la evaluación, con cuánto tiempo de habérsela puesto, cómo tiene que ser el lugar donde se evalúa, temperatura, humedad, espera. Y luego acá tenemos jueces, que acá son todas señoras, pueden ser hombres también, se entrenan en qué? En poder distinguir cuando se presentan productos con olores, creo que es valérico, que es olor a queso, creo que es valérico. Es un ácido graso de cadena corta, se entrenan con ellos
y entonces tienen que estar capacitadas para cuando huelen una muestra primero, que esté sembrado alérgico, sea olor sin olor a transpiración, digamos, luego un poco más, un poco más, un poco más, y generar una escala de 5 puntos, es lo que he visto. He visto algunas escalas de 9 también, hasta que van a mucho olor a transpiración. Y estas señoras van a evaluar eh, y habrá que ver cuál fue el diseño, si acá no se pusieron nada, si acá están usando otro. Y les comento que tengo una amiga que un día me comentó que transpira de un solo lado. Por supuesto, es química aparte. Si ella estuviera, la hubieran tomado para ser sujeto de prueba de esto, no podría participar. Voy a aclarar que una empresa que haga esto debe tener toda una serie de controles de ética y en el Uruguay debería estar de alguna manera presentarse ante el Ministerio de Salud Pública. Pero si estamos hablando de antitranspirantes, tenemos la monografía de la IFCC del 2003 y cómo se evalúa cuantificando la transpiración. Puede ser poniendo un absorbente en la axila. Formas cosméticas. Los desodorantes y antitranspirantes se presentan en distintas formas cosméticas, como ya le dije. Cada una de ellas tiene su propia forma de elaboración y controles, que son los controles de la forma, pero también los controles del hecho de que sea un desodorante, un antitranspirante que tenga cierto activo. Los aerosoles spray o spray van a ser soluciones, suspensiones, emulsiones de los principios activos impulsados o no por un propelente. Los antitranspirantes en general son anhidros, son aerosoles, suspensiones en silicona de clorhidrato de aluminio, y ahí se los marqué. ¿Se acuerdan que la silicona en la Unión Europea, que suelen ser siliconas cíclicas, que son las volátiles, en la Unión Europea dejarían de usarse a mediados del 27? Confieso que no estuve buscando porque las van a sustituir. Seguramente las empresas de las que hablamos emolientes o que son proveedoras de otras materias primas ya estarán ofreciendo sustitutos de ellas para poder seguir elaborando, si ese es el objetivo, aerosoles con clorhidrato de aluminio. Cuando se trata de algo en suspensión, en este caso en particular, que es un líquido, que puede llevar algún tema de algún agente que viscose un poco, hay que conseguir una muy buena resuspensión con una pequeña agitación que sería la que haría el consumidor, porque si no vamos a encontrarnos con que en un momento es ese gran antitranspirante y en otro momento, cuando ya no tenemos nada que pueda pescar el tubo de pesca, no vamos a tener más que solvente. Bien. O se nos puede tapar el tubo de pesca. Desodorante, soluciones de agente antibacteriano en etanol, ya hace muchos años que no, porque arde, y no sé si ustedes recordarán, capaz que ya no es recuerdan sus padres, aquello de barras con propilenglicol, por ejemplo. Y salió el propilenglicol porque el etanol ardía, y bien. Bueno, ahora el propilenglicol se está mirando mal, veremos con qué vamos sustituyendo. Se agregan humectantes, emolientes, perfume. Bien. Deo perfume, soluciones hidroalcohólicas de componentes naturales con efecto antibacteriano. Pero ahí sería quizás para todo el cuerpo. Y aquí volvemos a barras. Ya les hablé del envase para barra moldeable y para barra extrudable. Es una forma plástica que se moldea. Puede quedar sólida o puede ser, necesitamos que podamos empujarla a través de estos agujeros. Así que no podría ser 100% sólida. Si son desodorantes, va a haber geles
Quizás no estén ya muy acostumbrados, esto creo que ha salido bastante de mercado, pero les sugiero que le den una mirada a los repelentes de insectos porque son primos hermanos de estos, aunque tienen activos diferentes. Y creo que es lo que van a hacer en clase para que vean una forma de armar este gel. Este arato de sodio o ácido esteárico es lo que van a usar como agente gelificante, un solvente. Les decía, el etanol no, después viene propilenglicol, el etanol no porque es irritante. El propilenglicol evapora e inflama, e inflamable, perdón. O sea, que evapore está bien, pero inflamable nos puede complicar. Y agua, barras antitranspirantes. Bueno, en general van a ser de base grasa, con un activo en polvo, solvente no oleoso, hasta ahora silicona, ya habrá otras, agente felificante, alcohol estiarílico, agente funcional y clorhidrato de aluminio. Vamos a ver un poco sobre tecnología de barras. Tenemos que tener en cuenta que los solventes son inflamables y volátiles, que el envasado puede requerir mucho tiempo y va a ser inmediato a la producción. Ustedes tienen una película para ver sobre desodorantes antitranspirantes y tienen en maquillaje, les propuse una para labial. Tecnológicamente podría ser lo mismo. Tengo una barra grasa que tiene algo en suspensión. Sin embargo, la cantidad que lleva un labial son 5 gramos, la cantidad que lleva un desodorante antitranspirante son 50 gramos. Entonces los tamaños del lote van a ser mucho más grandes para los antitranspirantes en barra. Por otro lado, ustedes van a ver en ese video que no siempre el labial recién elaborado y fluido se fracciona, sino que algunas veces se deja solidificar con ciertos cuidados para que esté uniforme, se toma una cantidad de él, se vuelve a fundir y se moldea. Eso sería cuasi imposible en antitranspirantes. Eh, yo trabajaba en una empresa, estábamos todo el tiempo haciendo barras y teníamos lotes para nosotros grandes, 150 kilos, un poco menos de 3.000 unidades por día. Si nosotros pretendiéramos hacer como el labial, que eso se enfriara y solidificara, íbamos a tener una barra gigante que no íbamos a, que la cortamos, la calentamos, no, teníamos que fraccionar inmediatamente de producir. En continuación, cuando el producto estaba fluido. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer? Estamos en una suspensión. Vamos a llevarla cerca del punto de solidificación. Después vamos a ver cómo lo detectamos. Tenemos que mantener el producto uniforme en el reactor, especialmente cuando estamos hablando de suspensión. Cuando son geles, igual tiene que estar uniforme cuando son geles, pero en el caso de las suspensiones hay mucho riesgo de que el polvo se deposite en la parte inferior del reactor si no tenemos una agitación bastante enérgica, pero sin incorporar aire envasadas al punto de solidificación y en el caso de las suspensiones, quiere que solidificar inmediatamente antes de que sedimenten. En el caso de los geles es práctico que solidifiquen rápidamente porque después hay que tomarlas, etiquetarlas, taparlas, ponerlas en caja. Pero en el caso de las suspensiones, si esa suspensión llegara a sedimentar en el envase, yo no estoy entregando a mi consumidor uniformidad de dosis, se va a dar cuenta enseguida. Bien, los reactores deben estar aislados con motores a prueba de explosión, deben tener una agitación capaz de mantener los polvos en suspensión cuando los hubiere, deben tener sistemas de condensación de vapores, porque no me puede estar cambiando. Durante todo el tiempo de elaboración
y todo el tiempo de fraccionamiento no me puede cambiar la composición y si se evapora el solvente o el medio dispersante, voy a estar perdiendo uno de los componentes. El moldeado puede ser por arriba y quizás alguna vez compraron una barra donde ustedes ven una depresión en la parte superior, como un huequito. No es muy agradable. Muchas veces lo que se hace, se pone una contratapa y se invierte. Entonces queda como una pancita. Se ve mejor. En los casos de que no va a haber evaporación, esa contratapa, que solemos tirarla, no sé a quién quizás la ponga de vuelta, es simplemente por un tema de mantenerlo aislado y para la presentación, eh, para la primera presentación. Como les decía, el enfriamiento es muy importante, hay que manipularlas, tapar, etiquetar. Hay túneles de enfriamiento. Y en las que son suspensiones, lo que comentaba, uniformidad de dosis, cuidado con eso. Uniformidad de dosis, digamos, adentro del reactor, desde lo que hay en superficie, en el medio y abajo, y uniformidad de dosis dentro de la barra y entre todas las barras. Acá les pongo un ejemplo para que podamos ir analizando cómo hacer. A veces analizamos cómo hacer cosas que realmente no vamos a poder hacer en el laboratorio. Acá es una barra sin alcohol, este arato de sodio, propilenglicol, un activo que tendrán que elegir a un 0,3%, agua destilada, perfume, color. Pregunto si les parece que habría que poner antimicrobiano. Dejo que lo piensen. O, más que dejo que lo piensen, propongan para ustedes mismos, puede ser pregunta escrito, pero se propongan para ustedes mismos cómo podrían estar, verificar si necesitan o no. Calientan el agua, perdón, en baño de agua propilenglicol, agregan el estearato de sodio con agitación para dispersar, esto es sencillo, agregan el agua, el color, el perfume, ajustan la temperatura unos grados por encima del título. ¿Qué es el título? Ustedes tienen un producto que es líquido, lo ponen en un tubo, le ponen una varillita para agitar y le ponen un termómetro. Eso se empieza a enfriar. La primera aparición de que algo está solidificando, ese es el título. Ese título se tiene que mantener constante durante toda la etapa de producción y fraccionamiento. Si se evapora el solvente, el título va a cambiar. Es un control durante la producción que es muy importante. Enfría, tapan y etiquetan. Y si ustedes quisieran elegir un activo desodorante, bueno, habría que ver qué propiedades les parece adecuada, investigar en los posibles activos desodorantes que las distintas empresas proveedoras de materias primas les pueden estar ofreciendo. Bien, aquí hice un esquema muy sencillo: materias primas, recepción, control, pesar componentes, calentar solventes en un reactor con camisa, agregar el agente gelante, dispersar, acá no me genera muchos problemas, agregar el activo, el agua, el color y el aroma. ¿Por qué les marqué el aroma? Hasta ahora habíamos hablado algo de los aromas, si eran hidrodispersables o no, pero no hablamos de algo que es crucial en este tipo de productos. El aroma, ya dijimos que es una composición de agentes que son con ciertas características no hidrofílicas, por un lado, pero aparte tiene que ser volátil, si no, no lo vamos a oler. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo una cosa volátil calentándola a 60 grados durante 5 horas. Entonces, esto ustedes van a tener un proveedor de perfumes, agentes aromáticos, va a haber un perfumista en algún lugar del mundo, pero puede ser que no sea en Uruguay, porque suelen ser importadas estas composiciones de perfume, que les puede suministrar un aroma con, por ejemplo, olor a rosas, otro con olor a vainilla, a limón, pero que les garantice que su aroma, su composición,
no se modifique durante el tiempo de calentamiento y que luego aplicado se vuela algo. Porque podemos decir, ah, sí, aguanta, pero si después cuando me lo aplico no huele porque yo tengo que oler algo, habrá que ver. Mezclar, ajustar la temperatura, realizar los controles, moldear, enfriar, tapar, etiquetar y quedan otros controles que no son, que no se hacen durante este tiempo, que pueden quedar hasta poder dar la aprobación del lote. Acá tengo una barra antitranspirante. Ácido esteárico, alcohol cetílico, clorhidrato de aluminio en polvo, 20%, le pusimos silicona volátil, que va a ser una de las cíclicas, se verá qué se hace después. Pregunta de vuelta, ¿requiere antimicrobiano? Piénsenlo. Poner en baño de agua el reactor ácido esteárico, el alcohol cetílico y la silicona. Agregar con agitación mecánica para dispersar el clorhidrato de aluminio, pero cuidado con la temperatura, porque ustedes tenían eso a 75-80 y le van a agregar 20% de algo que está a temperatura ambiente. Si lo agrega muy rápido puede bajar la temperatura y generar grumos. Esos grumos los van a deshacer fácil siempre y cuando no se les solidifique toda la grasa que tiene. Entonces, acá es crucial que se vea cuando se hace la industrialización cuál sería la velocidad de adición y las velocidades de agitación adecuadas para la incorporación de ese polvo que, repito, va a quedar en suspensión. Enfriar, acá dice 50, habría que ver el título primero, siempre agitando, agregar el perfume, bueno, ¿para qué lo vamos a llevar a 80 si podemos tenerlo un poco más bajo y mezclar? Y acá, elaboración de barras, tienen alguna cosita más, nada más que dispersar teniendo en cuenta que es una suspensión. Todos los cuidados que les propuse, acá tienen una video que les muestra cómo armar una barra extrudable. Están muy interesantes estos videos. A veces no está tan bueno lo que nos dicen, los términos que usan, eso depende un poco. No en este, pero en otros videos que les proponemos, de repente lo que uno ve es que no está muy cuidada la GMP. Recuerdo uno que elegí por un agitador y el señor ya estaba de camisa, estaba poniendo en un tanque en el piso y estaba agitando una pintura de paredes. Pero estaba muy bueno el agitador para que lo vieran. Y ustedes ya están capacitados para saber si hay muchas faltas en una GMP en lo que les estamos mostrando. No, no les estamos diciendo hagan todo esto de igual manera. Bien, un rolón. Tiene soluciones de agentes funcionales con una rheología que les permite mojar la bolilla y aplicar una fina película en la axila. No deben chorrear. Pueden ser geles, pueden ser emulsiones. Ya hablamos de rheología, dando un ejemplo cuando hablaba de rheología de los rolones. Yo quiero una rheología que sea la adecuada, pero que debe ser uniforme de lote a lote en un amplio rango de temperatura. Bien. Quiero un flujo adelgazante con una adecuada tisotropía. Voy a usar agentes tisotrópicos como Vigan, bentonitas modificadas. Y ahí me empiezo a preguntar de la capacidad de autoconservación. Y me la puedo preguntar también en las barras, pero acá. El rolón, la bola toma el producto de adentro del envase, gira, la deposita en la axila. ¿Qué toma? La axila toma sudor y toma algunos antimicrobianos. Va para adentro, lo descarga en el producto que está dentro del envase, que suele ser fluido, relativamente fluido, entonces los microorganismos pueden viajar con relativa facilidad, pero podemos hablar de una anaerobiosis, habrá que ver. Pero bueno, habrá que ver. Acá un rolón antitranspirante en crema, o sea, que elegimos que no va a ser una suspensión, no tiene por qué serlo. Y aquí aparece algo que es la primera vez que se los presentamos, que quizás no lo usen en práctico, pero es importante que sepan que existe. Una cera autoemulsionable. En realidad las ceras no se autoemulsionan. Yo caliento agua, pongo una cera, aumento un poco la temperatura, la cera se funde, quizás queda un poco lechoso y cuando enfrío se me separan escamas. Muy bien. Pero si yo esa cera previamente, en otra instancia, la fundí, la mezclé con un tensoactivo
Cuando la pongo en agua tengo una emulsión. Eso es una cera autoemulsionable. En realidad tiene dos cosas. Tiene la cera y tiene por lo menos un tensoactivo. Y en este caso uno iónico. Esto fue elegido especialmente para discutir este tipo de materias primas. Tiene aceite mineral, tiene un emoliente y tiene ciclometicona, que acá bajó muchísimo. Veníamos como el 50% de silicona cíclicas, nos vamos a 2. Quizás quienes están suministrando esto, habría que ver las cuentas, y todavía está alto para lo que va a permitir la Unión Europea a partir de mediados del 2027, pero se puede ajustar fácilmente. El otro hay que sustituirlo totalmente. Glicerina, agua. Acá voy a usar una solución de clorhidrato de aluminio porque suele ser más económica. ¿Podría tener un clorhidrato de aluminio micronizado? Sí. Bien, si queremos tenerlo, si no importa que sea más caro, porque en realidad nos vendieron un lote más grande y necesitamos usarlo todo, eso viene con el tema de las discusiones que habíamos tenido cuando habláramos de cómo seleccionar una materia prima. Acá lo elegimos en solución, puede haber opciones donde ya no es micronizado, son cristales más grandes y podemos preparar nosotros la solución. ¿Dónde vamos a tener agua acá o le vamos a sacar un poco de acá? Bien, perdón, le vamos a sacar un poco de acá. Y ahora le pregunto por el aroma hidrodispersable, del cual ya veníamos hablando. Los aromas no son hidrofílicos, me pueden enturbiar soluciones acuosas, como puede ser una loción acuosa, me pueden enturbiar un gel de base acuosa, pero en una emulsión, ¿qué podría ocurrir? Que se separen. En general son pequeñas cantidades, no se va a separar, hay que probarlo. Pero si quieren pueden usar el hidrodispersable con una sola condición. El hidrodispersable va a tener un tensoactivo que el proveedor perfumista nos sugirió. Por acá tengo un iónico, no voy a tener muchos problemas. Pero si yo tuviera un iónico, cuidado con si este es iónico y es incompatible. Cuidado con esas cosas. Poner a calentar en un reactor en baño de agua o camisa con vapor el agua y la glicerina. Poner en un baño de agua a calentar las ceras. Volcar con agitación 2/1. Poner a enfriar, dejar por debajo de 45, agregar la solución de clorhidrato de aluminio agitando, mezclar y por debajo 40, de 40 agrego el aroma. Acá la técnica que elegimos es la técnica de emulsificación directa. Si alguien quiere probarla todo junto, reservándose el clorhidrato, quizás pueda hacerse. Se convertiría en una especie de todo junto con un ahorro de energía. Antitranspirante y gel rolón, que puede ir a una barra extrudable también. Acá se eligió un derivado de celulosa. Estaría bueno que pensara, pero yo se los voy a decir, ¿por qué no usaríamos un carbómetro? Porque no aguantaría, estamos hablando de un antitranspirante. Si fuera un desodorante, capaz que podría ser. Estamos hablando de un antitranspirante, una enorme carga de iones. No va a poder. Probablemente no pueda. Nunca se sabe si los fabricantes de carbómetros nos terminan dando una noticia diciendo tenemos un carbómetro que aguanta esto. Pero bueno. Hidroxitilcelulosa, propilenglicol, solución de clorhidrato de aluminio, etanol y el aroma hidrodispersable, lo vuelvo a preguntar, pero acá es un gel. Cuidado con esto. Transparente, no transparente, habrá que ver. Puede ser que quede no transparente, pero no se separe y como es un rolón o un extrudable y no me moleste mucho. Habrá que ver. En un recipiente auxiliar, priorizar el propilenglicol, incorporar agitando hidrocetilcelulosa. En el reactor de elaboración con baño de agua, agregar el agua, perdón, el agua 70, agregar 1,
agitando a alta velocidad, mantener agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Enfriar por debajo de 40, agregar con agitación la solución de clorhidrato de aluminio, el etanol, el aroma, que nos preguntamos de qué tipo lo queremos. Y bueno, aquí nos manda a ver restringidos por el clorhidrato, que ya sabemos que creemos que sí que podemos, y, y nos está hablando de que puedo usar un polímero no iónico. Vamos a otro, emulsión. Vamos a usar una base de emulsión OW de tipo evanescente que la podemos usar para con agentes desodorantes o antitranspirantes disueltos. Pero yo acá elegí con agente desodorante y me metí con una cera autoemulsionable catiónica. Bien, acá tengo lo que sería mi fase oleosa, aunque tiene silicona, y acá mi fase acuosa y vengo a poner a calentar en un reactor, baño de agua o camisa con vapor los componentes B. Poner en un baño de agua a calentar la cera, que no son todas ceras, pero bueno. Emulsificar agregando 2/1, agitando hasta lograr una buena dispersión. Poner a enfriar por debajo de 40 y agregar el aroma. Y de vuelta les vuelvo a preguntar qué propiedades tiene que tener el activo desodorante para que lo puedan usar acá. Igual pueden elegir una no catiónica, una no iónica si quieren. Hay que ir viendo. Simplemente se la fui cambiando para que vieran que existía. Control. La acción desodorante, prueba de uso con un panel, que eso puede ser, pero si es prueba de uso con un panel necesitamos como 50 personas. Si no, puede ser un panel de jueces, que es otra cosa, porque un panel de consumidores, diríamos, primero acá, o un panel de jueces, con jueces, obviamente 5 creo que está bien, que es lo que dice la bibliografía. Pero si ustedes lo que le quieren es preguntar a consumidores, como en ese videíto, de cuál te guste, ahí tienen que pasar de decir, menos de 50 personas no iría. Una prueba microbiológica para ver que de alguna manera inhibe la acción de los microorganismos que pueden descomponer el sudor dando malos olores. Bueno, para acción antitranspirante recolectan el sudor y cuantifican por pesada. Hay controles de tela que se hacen como pérdida de tensión, decoloración, aparición de manchas. Y luego vienen los controles generales. Cada una de las formas cosméticas va a tener su propio control, además del de los activos. Y aquí les puse los controles para barra. Activo, dureza, ¿con qué la van a hacer? Con un penetrómetro. Ya hablamos de esto en la clase de rheología. Y suele ser el tipo de penetrómetro donde lo que entra en contacto con el producto tiene la forma de un cono y puede penetrar en él. El título de la muestra, que ya les comenté cómo se hacía, el contenido de agua, la deslizabilidad la harán por un panel, poros, ¿a qué nos referimos? A posibles agujeros que se presenten en la barra una vez que está fría, si ustedes la cortan, porque la inclusión del líquido fue más rápida que la salida del aire que puede estar adentro. Adherencia a la base. Quizás alguna vez les pasó que teniendo una barra antitranspirante se encontraron con que la levantan demasiado y se desprende la barra de la base. Ese es un problema de diseño entre el equipo y la compatibilidad con o las características de la fórmula que ustedes eligieron. Dosis depositada en cada aplicación, color, olor, características microbiológicas, pH. Les voy a contar una anécdota sobre la dosis depositada en cada aplicación. Nosotros teníamos un líder de mercado que vendía mucho antitranspirante y apareció la competencia. Vinieron los vendedores a decirme que bueno, que la competencia era más económica y que qué podíamos hacer. Y bueno, yo lo que hice fue medida de punto de fusión y de dureza. Encontré que la barra competencia era más blanda. Entonces empecé a pensar que eso se iba a gastar más rápido. Bien.
En esa época pudimos hacerlo, ahora después veríamos qué restricciones habría que hacer ahora. Compramos competencia y teníamos nuestros productos, elegimos un grupo de gente, no muy grande, no más de 10 creo que menos. Y le dimos a la gente una barra de cada uno, con la restricción de, pongamos, a la derecha uno y a la izquierda otro. Bien. Pesamos esas barras, sacamos todo, el número de la gente, bien. Se los dimos para que lo usaran una semana, lo trajeran y volvimos a pesar. ¿Qué encontramos? La barra de la competencia se gastaba mucho más, depositaba mucho más. Argumento de venta, se gasta más rápido, no va a durar tanto. Este es un tipo de producto en que quizás la gente se dé cuenta rápidamente que no le alcanzó todo el mes la barra, o un mes y medio, lo que compre. Mm, Estamos hablando de que depositando las dosis que depositaban, ambas dosis eran eficaces. Y una cosa que es importante, que ustedes piensen qué controles harían en desarrollo y qué controles harían en producción. Y aquí me voy a tomar un momento para todo el curso. Eh, el control en desarrollo es aquel control que va a estar sustentando de alguna manera que esa es la fórmula que ustedes eligen, que es la adecuada, que la forma de elaboración que eligieron, con los equipos, con la tecnología, es la que responde a esa formulación. Puede haber otras formas de elaboración, pero bueno, en su desarrollo usaron esas. ¿Qué el envase que eligen es el que se va a usar? Y después verán por qué motivo, porque le gustó a la gente, porque deslizó bien, porque le hicimos los estudios de estabilidad. Después vienen las pruebas en producción. Las pruebas en producción es para saber que lo que hicimos en distintas producciones responden a las características de aquel producto que nosotros desarrollamos. Pero ¿cómo? A través de repente, un punto de fusión, a través de una dureza, a través de un pH, a través de un aspecto, a través de la identificación o cuantificación de un activo. Pero si ustedes usaron un panel para ver deslizabilidad, si ustedes usaron una prueba con consumidores para ver agrado, y de repente si la eligen para comprar entre otras del mercado, pruebas que requieren de mucha gente, que lleva mucho tiempo, no pueden estar haciendo eso cada vez, no corresponde que lo hagan. Esas son las pruebas de desarrollo. Se los comento porque suele ser el tipo de pregunta que hacemos siempre y a veces quizás están un poco confusos. Nosotros no tenemos, porque hay todas las clases, decir, esta es de desarrollo y esta es de producción. Es importante que ustedes adquieran criterio y elijan. Ejemplos de desodorantes antitranspirantes. Voy a incluir algunos ejemplos de mercado. Les sugiero que den una mirada a los desodorantes antitranspirantes que tienen a su alcance, que tengan atención en la composición y en los claims. Bueno, acá tienen uno, Rexona Clínica. Hace, yo no sé cuántos años hará, porque no le sigo la historia a Rexona, pero hace años apareció algo que le llamaban Clinical. Y lo que estaba diciendo, que en este caso dice que es 3 veces más eficaz que su antitranspirante habitual, que bueno, no sé, eso es un poco atrevido porque no saben cuál es mi antitranspirante habitual. Pero lean todo el speech y acá tienen una forma de presentación en aerosol y una forma de presentación en barra. Y lo que nos dice el proveedor es que ellos ofrecen a quien lo quiera una forma de presentación o la otra que va a ser tan eficaz una como la otra. Y les marqué algunos componentes y algunos componentes no los podrían usar seguramente si tienen que
Esto quizás ya lo tiene recontra resuelto Rexona. Esto lo saqué de mercado, lo que aparece en internet, pero no estuve preguntando si había nuevas fórmulas para Rexona. Ahí tiene la página de donde lo saqué. Y entonces nos dice, esta tecnología, que ellos hablan de una tecnología defense, que aparte va a mantener todo el día seco, es un microescudo que te protege del sudor durante 96 horas. Y siempre te va la pregunta, ¿y esa gente se baña o no se baña? Eh, en este no, había encontrado uno que hablaba de ponételo de noche y bañate mañana y ponételo de vuelta. Y entonces digo, ¿para qué voy a gastar dos veces si me está protegiendo 96 horas? Bien, cada uno elige lo que usa. Lo prueba, ustedes pues, pueden ser buenos catadores de un cosmético. Hay, quizás acá haya gente que necesita gran antitranspirante y otra gente que no. Acá tenemos un DAP que habla del tono uniforme, que ya hace tiempo que se viene hablando de que el tono de las axilas, 72 horas nos promete este. Y nos habla de que tiene aceite de caléndula, vitamina E, y arranca por un componente de aluminio y circonio y si quieren vayan a ver a restringido si pueden usar sales de aluminio y circonio en aerosoles o si está restringido, si está, si algún de estos componentes no lo podrían usar en aerosoles. Tiene ciclometicona también y les marqué alguna cosita más y seguimos adelante. Este es uno de lo que habíamos propuesto para el posible registro en el ministerio. Ahí me veo 48 horas, 65 gramos. Vuelvo al anterior, 45 gramos. Yo no quiero decir que 65 sea más que 45, porque capaz que no, capaz que este en una aplicación se gasta más, pero considerando lo que uno les comenté en algún momento que teníamos algún póster que habíamos estudiado lo que yo llamaría relaciones afectivas de los usuarios con los cosméticos y en los de higiene ponían pocas atención, ponían pocas aspiraciones, ponían la aspiración de la higiene, pero sí ponían muchas aspiraciones en un perfume, en una antiedad. Bien. No sé, por supuesto que se puede hacer un estudio, cuánto está dispuesto a pagar una persona por su desodorante, cuánto en relación a la duración. No estoy hablando de la eficacia, supongamos que la eficacia es la misma, a la duración a lo largo de semanas, meses o lo que fuere. Y acá tengo un clorhidrato de aluminio también, y bueno, y acá buscando algo de mercado por lo que hay y lo que se viene, encontré un estudio de consumidores que les puse ahí alguna referencia, lo pueden bajar este estudio. Y nos hablaba de perdón, de desodorantes libres, del mercado de los desodorantes libres de aluminio del 2025 al 2035 en cuanto a billones. Wow. Bien, entonces yo lo que puedo resumir, que ahora vamos a ver las tablas que ellos propusieron, es qué función se pretende, desodorante o antitranspirante, y eso está discriminando muy bien, qué materias primas, se habla de la seguridad personal, bien, y ahí por eso aparece libre de aluminio, si después se pretende naturales, si después se pretende orgánicos, qué acciones sobre el medio ambiente se pretenden en materia de envases y en materia de materias primas. Entonces les copié la tabla acá, solo quiero hablar de alguna cosa. Innovación en materia de ingredientes. Entonces habla de bicarbonato, que de innovación nada, pero vuelve. Y capaz que vuelve de otra forma o en otras concentraciones. Antes de alguna manera acompañaba a otros componentes.
sales de magnesio, de zinc, carbón activado, probióticos y extractos botánicos, más que nada para el control del mal olor. Fórmula sin fragancias, bien. No está marcado todo, no pretendo ni siquiera que se lo, nada, simplemente curiosidades. Soluciones sostenibles respetuosas del medio ambiente, envases de desodorantes sin plástico, biodegradables o recargables, fórmulas en crema sin agua. Rosani ya habló de algunas componentes de productos sin agua, crecimiento de certificaciones veganas libres de crueldad animal. Luego, en cuanto a textura, bueno, crema, gel, lo veníamos hablando, pero se puede poner más énfasis en eso. Spray, volvió, polvo, volvió. Después, aquí, bueno, los consumidores preocupados por la salud y el medio ambiente, normas de regulación que van a ir, probablemente haya modificaciones entre el 25 y el 37, el 35, perdón, y luego está hablando de cómo el mercado ha modificado en las formas de ofrecer. Y ahí ustedes deben estar mucho más prácticos que yo, porque TikTok, Instagram, YouTube. Y bueno, va a haber influencers que te van a decir, usa esto. Ustedes ya saben que los influencers les pagan. Este, pero bueno, y aumenta la demanda de desodorantes que neutralizan el olor en lugar de enmascararlo. Belleza limpia. Acá, eso era lo que pasaba hasta el 24, y acá lo que va a pasar, según ellos, entre el 25 y el 35, yo marqué algunas cosas, de vuelta lo de los spray, parches desodorantes portátiles para 24 horas, ahora lo vamos a ver, y detección de sudor olor por inteligencia artificial con posibles formulaciones a medida, diría yo. Las normas regulatorias seguramente van a cambiar. Este estudio, yo no me acuerdo cuántos países era, pero era Unión Europea, Australia y algunos países más. Y era 300 personas. Por supuesto, las empresas saben a cuántas personas le preguntan. De cualquier manera, 300 personas suena un poco poco para tantos países. Acá algo que Nivea habla, y para propagandear los desodorantes sin aluminio, yo remarqué alguna cosa nomás. Bueno, hay quienes pretenden recurrir a fórmulas con menor número de ingredientes. Bueno, están los que dicen sin químicos, que serán cosméticos espirituales, porque desde el agua para adelante todo es químico, que no interfieren en su transpiración natural y son también eficaces en combatir el mal olor. En este caso, para erradicar el olor a sudor, actúan sobre las bacterias responsables de este molesto aroma, pero permite que tu piel respire y se mantenga fresca. Eso sí, es importante saber que no evita que sude. Y Nivea, si ustedes buscan en sus páginas, les ofrece productos sin sales de aluminio y productos con sales de aluminio. Acá encontré uno sin sales de aluminio, dos. Uno, rolón, arranca con agua, bien. Y otro, un aerosol, bien. Acá encontré uno en la Reposay, perdón, 48 horas, 48 horas esto. Uno de la Reposay, 24 horas, antihumedad, antiolor, neutraliza la humedad y los olores desagradables sin obstruir el proceso natural de transpiración. Bueno, después dice unas cuantas cosas, los beneficios. Aparece algo acá llamado perlita, muy absorbente, combate la humedad. El pidolato de zinc es una forma, ah,
una sal del ácido pirrolidín carboxílico que se utiliza en cosméticos. Sus propiedades astringentes, antiinflamatorias, antisépticas, antimicrobianas lo hacen útil para tratar la piel grasa y con acné. Resalta que no tiene alcohol y, bueno, dice la ciencia detrás, eficacia desodorante 24 horas, prueba sensorial y luego dice acción calmante, neutralizante. Vea. Descripción. Acá vamos una piedra de alumbre natural y vegano. Dice muchas cosas, pero lo que nos dice es sin perfume, sin aluminio, sin alcohol, sin parabenos, orgánico, vegano, libre de crueldad, desodorante mineral de larga duración, 24 horas de protección. Después dice, después del baño, sobre la piel ligeramente húmeda o si la piel está seca, humedezca. Vea. Entonces nos habla de los beneficios. Bueno, antibacteriano, natural, no antitranspirante, larga duración de la piedra, más de un año, cicatrizante, útil después del afeitado. Mi papá se afeitaba con Gillette y usaba una barrita que le llamaban la barra de alumbre. Así que no investigué eso, pero supongo que estábamos hablando más o menos de lo mismo. Pero este producto que les dura un año, yo vi un precio que ni siquiera sé si es en Uruguay, si alguien tiene curiosidad y si lo venden, lo buscan, pero era del orden de 1.500 pesos. Está bien. No sé cuánto gasta cada uno de nosotros en desodorantes en el año, quizás un poco menos, pero rondan los ciento y pico y duran un poco más de un mes, depende un poco. Pero yo decía, esto es una inversión, uno empieza el año, se lo compra, perdón, va a la perfumería, se lo compra y tiene que estar muy confiado en la eficacia, porque metió bastante dinero, que eso sea lo que quiere usar. Interesante. Y bueno, esta es toda la presentación. Les aclaro que si ustedes quisieran hacer algún tipo de encuesta, ya ahora toda forma de pregunta que se haga a consumidores debe estar de alguna manera respaldada por un comité de ética y hay que, y hay que de alguna forma tienen que registrarse en el ministerio. Eso no está diciendo que ustedes si agarran a sus compañeros de clase, le pregunten, ¿y vos qué usás? ¿Y qué te gusta? O cómo lo usás y por qué elegiste esto. Estamos hablando de otras cosas, pero todos los que en facultad investigan, aún haciendo preguntas, con gente, con personas, tienen que pasar por un comité de ética de la facultad y de alguna manera parte de eso tiene que estar avalado por reglamentación. Bueno, si a usted esto le genera alguna pregunta, podemos estar disponibles para ello. No tenemos ningún problema.